Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Hoy estoy regocijado porque me acompaña alguien especial, un hombre de Dios, que viene con nosotros a compartir un tema interesante: sintomatología de la iglesia actual. Un pastor, un amigo. Amado, bienvenido y bendiciones. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga también a ti. Gracias por permitirme, ¿verdad?, ser parte de este tu programa. Es una gran bendición el que tú me hayas tomado en cuenta en este hermoso día. Respondo al nombre de Noé Pérez Lorenzo. Por la gracia de Dios estamos pastoreando la iglesia Asambleas de Dios, Juan 14:6, allá en nuestra comunidad al norte de la pared de Jaina, Matapaloma, Bendaño. Allí estamos ubicados, ¿verdad?, ministrando al Señor en aquel lugar. Pastor, yo no tengo que repetirlo, que ya estoy más que complacido de tenerlo. Y sabiendo que usted es pastor y tiene ya... ¿Cuántos años tiene en el pastorado? Oh, ya yo estoy alrededor de los 24 años. Ok, ya usted tiene un ministerio maduro, ya es adulto. Sí, Ya claro. es adulto. Con la experiencia, ya yo sé que no voy a tener problemas en las preguntas que voy a hacer en el día de hoy. Ya yo sé que no. Usted sabe que 2020 fue un año bien difícil y catastrófico desde el punto de vista de la pandemia COVID-19, este virus que ha azotado a la humanidad. La iglesia entró en una etapa de cambio, como todo el contexto social, político, religioso a nivel mundial. Así es. ¿Dónde está ubicada la iglesia? ¿Cuál es su percepción? Sería la pregunta acerca de la iglesia en este preciso momento. Bueno, mi hermano, como tú comprenderás, ¿verdad?, producto de esta pandemia, ha habido un cambio sumamente extraordinario, Bastante. el cual no estábamos esperando, ni estábamos preparados para esto. O sea, Dios nos sorprendió a todos. La iglesia, verdaderamente, que estos cambios que han surgido, la han ubicado en una posición donde ha tenido que ver la realidad de la misma. Es decir, hemos tenido que hacer cambios en todas nuestras programaciones y actividades, los cuales hemos tenido que entrar como de sorpresa. Sí. O sea que lo primero que está sucediendo, el primer panorama de la iglesia actual, o el primer punto, es el cambio en la forma de hacer sus actividades. Claro, porque no estábamos preparados. Por ejemplo, nosotros no estábamos preparados para dar cultos en los días. Algunas iglesias, tú sabes que había iglesias que tenían actividades los 7 días de la semana. Claro. Ahora nos acordaron a solo 3. Sí. También muchas de nuestras congregaciones hacían servicios sin límite de tiempo. Ahora se nos ha dado un tiempo. Y todo ese tipo de situación ha provocado situaciones que lamentablemente han hecho que la gente tenga que asumir estos cambios y entrar a una nueva etapa en nuestro servicio. Por ejemplo, nosotros estamos dando servicio de día. Cosa que eso no se había visto, dando un servicio a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, terminando los 2 horas. Solamente los domingos, y aún hasta los domingos, que muchas congregaciones no hacían servicio los domingos por la mañana porque la membresía no se lo permitían a los pastores. Ahora han tenido que entrar en el cambio de tener que dar su servicio también de los domingos por la mañana. O sea, es un cambio total, un cambio abrupto realmente. Abrupto. Sí, porque no fue nada que se planificó, no fue nada que se organizó, se nos dio un tiempo. Bueno, miren, a partir de marzo del año 2020, la situación va a cambiar en el mundo. Viene una pandemia en la cual va a producir cambios sumamente extraordinarios en todo el sentido de la palabra y abarca todas las partes, como tú decías al principio, en lo religioso, en lo económico, en lo político, en lo social. Todas las áreas están siendo afectadas producto de esta situación. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacer ahí mismo. ¿Sabe que habían personas, no entiendo por qué, pero habían hombres, habían mujeres que yo veía en las redes,
o los veía a viva voz diciendo que ellos no hacían ningún tipo de Facebook Live, Instant Live o YouTube Live. Ellos no tenían redes sociales, las redes sociales eran del diablo, pero sucede y acontece que en la pandemia usted veía a los mismos que la criticaban todos los días haciendo live en Facebook. Todo cambió. Esas ideas fatalistas, que podemos decir, extremistas, lamentablemente hasta el mismo Dios se la cambió, porque ahora son los que más están saliendo en las redes. Yo que no fui nunca un atacador de eso, porque tenemos la madurez, gracias al Señor, de entender que estos son medios que Dios lo ha provisto. Amén. Y que nosotros debemos de usarlo para exaltar y establecer por medio de estos medios, establecer el reino de Dios. O sea, no podemos estar criticando aquello que lo que está, aunque claro, sabemos la situación difícil que ha producido todo esto, porque es como siempre lo decimos, las redes tienen la parte positiva y la parte negativa, como todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la parte positiva. Por supuesto. Y así entonces hoy vamos a aprovechar, aunque yo no estoy inmerso en lleno a través de estos medios, pero sí lo apoyamos, lo compartimos y lo disfrutamos. Pero, por ejemplo, tenemos el caso acá de Excelencia. Exacto. Excelencia se ha convertido en una de las plataformas, porque no quiero decirlo así totalmente, pero una de las plataformas cristianas principales hoy, al día de hoy, en República Dominicana, se llama Excelencia Cristiana TV. Aquí esta plataforma donde estamos. Si esto no se hubiese dado, si este tipo de proyectos no existieran, el mensaje, la conexión, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer, se estuviera dilatando, porque la gente tiene que ser entendida en ese sentido. Claro que sí. También yo, dentro de ese mismo proceso, he visto, pastor, lo siguiente. Los mensajes. ¿Usted ha notado que hay una diferencia de los mensajes previo a la pandemia o antes de la pandemia y durante la pandemia? Bueno, es obvio, tú me entiendes. Aunque prácticamente, Vladimir, mucha gente sigue sus mismos cursos. Sus mismos cursos. Sí. O sea, no ha habido cambio. No ha habido cambio. Wow. Aunque claro que otros sí. ¿Tú me entiendes? Pero lamentablemente si tú te pones a observar con un ojo crítico la realidad de muchos de nuestros predicadores y de nuestras congregaciones, tú vas a ver que todo sigue igual. Sí, que en vez de actualizarnos también, con propósito de que el reino verdaderamente, porque así como se llama esta plataforma digital, Excelencia Cristiana, eso es lo que la iglesia debe siempre de presentar. Wow. Porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje de excelencia. Predícalo, Dios ¿Tú me entiendes? O sea, no es un mensaje para estar disparatando. Cualquierizándolo. Debe tener esencia. Hermano, esto debe tener peso. Da vergüenza, hermano. Mira, ahora mismo, y lo grande es que esas grandes, y me voy a atrever a decir esta palabra con toda responsabilidad, esas grandes porquerías que están surgiendo, lamentablemente a través de estos benditos medios tan importantes y de tanto valor. Sin embargo, eso es lo que se está vendiendo ahora mismo. Un mensaje, varón, que en vez de bendecir, edificar, lo que está es confundiendo. Y hoy se ha verdaderamente, como tú decías, se ha cualquierizado el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué usted cree que se deba la cualquierización o la normalidad, esa forma normal, como usted dice, esa forma como tan diluida, como tan carente de esencia, de peso, del mensaje de algunos ministros? La ignorancia, las escrituras, mi hermano. ¿Qué más? Dios mío. Que no tienen Biblia. Son unos loquitos viejos, perdonando, claro. Porque el que tiene la palabra de Dios, claro, el que estudia, el que se forma. Óyeme, yo he escuchado cosas, Vladimir. No, aberrantes. Eso da pena y vergüenza. Aberrantes. Da cosas. Y usar estos medios. Anoche mismo yo estaba mirando así de... Mira, y no sabía que iba a hablar de esto. Ahora me puse a mirar. No quiero estar hasta ni mencionar nombres, porque, oye, usar esta plataforma, porque yo no lo voy a engrandecer. El yo mencionarlo por aquí, le estoy dando importancia y no la merece. Exacto. Yo no se la doy, porque no la tienen. Porque lo que lamentablemente han hecho del evangelio es una vergüenza. En vez de una exaltación, es una vergüenza. Sí, Dios es demasiado fino,
demasiado sofisticado para nosotros tratar el evangelio y lo de Dios como si fuera cualquier cosa. Oye, mi hermano, ¿cómo tú vas a usar estos medios para estar hablando temas que tú no, o sea, si tú lo vas a presentar, porque no es que no se presenten, pero deben de presentarse desde una altura, Sí, un nivel. de un nivel que todo el que te escuche quede edificado y diga, oye, pero esos Vale la pena evangélicos, escucharlo. oye, cualquiera se sienta, qué tremenda Exacto. exposición. Y no es que no tenemos buenos expositores, estamos llenos de hombres preparados, pero sumamente grandemente, o sea, en todo el sentido de la palabra. Eso es cierto. Pero lamentablemente no son los que están saliendo. ¿Sabe? Usted ha tocado Wow. un punto que, óigame, de verdad que me siento que hay un fluir de Dios tremendo con esto, porque usted ha tocado un punto. Hay hombres de Dios preparados por los hombres Sí. y preparados por Dios. Sí, perfecto. Tienen las dos formaciones. Así es. Pero no son los hombres que están siendo consumidos, No, sino que quienes están siendo consumidos, ¿quiénes son? Los que han vuelto el evangelio una burla, una chanza, como si fuera un trapo, un estropajo viejo. una vergüenza. Una vergüenza, Una como usted vergüenza, dice. sí, una vergüenza. Eso debería llamarnos a la atención a nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que escuchar lo excelente de Dios que nosotros tenemos. Claro que sí. Entonces, ahí es que está el problema también, amado, que no hay un control. O sea, porque esto es como libre. No, aquí cada cual puede hacer lo que le da la gana. Lo digo. Y no hay quien controle esa situación. O sea, nuestros representantes, dignos representantes, ¿verdad?, del pueblo de Dios en la República Dominicana, lamentablemente están quietos. Porque, claro, ellos están haciendo un trabajo. Sí. Esas gente que andan predicando ese evangelio raquítico, diluido y que la gente lo escucha y es como que se escuchan perros ladrando porque ni siquiera se sientan a escuchar porque lo que hablan y lo que hacen No se entiende. es algo tan exagerado y tan fuera de control que no hay una presentación, porque lo vamos a seguir siempre hablando, no hay una presentación digna de este glorioso evangelio que le costó a Cristo su vida. Entonces, nuestros líderes, no sé si será sentarse y si hay que llamar, porque esa gente, ellos tienen buenas intenciones. Okay. Son muchachos que quieren predicar la palabra. Ahora, ellos lo que necesitan es sentarse a prepararlo, a enseñarlo, a educarlo. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo Cristo lo presentó? ¿Cómo lo presentó Pablo? Y Pablo, aquellos hombres, entre ellos, no habían hombres con esa intelectualidad y esa formación tan elevada avanzada como la de Pablo. Exacto. Pero no, tú no lo veías haciendo ese tipo de basura y de desorden en la calle. Wow. Pastor, entonces usted propone que hay que hacer una reforma. Hay que hacer una reforma. Ups, Yo estoy 100% de acuerdo. Aunque no se me tome en cuenta para la misma, pero que sí se haga. ¿Por qué? Porque a esa gente hay que llamarlo y sentarlo y decirle, vengan acá, mis hijos, lo que ustedes están haciendo es lo que la Biblia manda, hay que predicar el evangelio, pero hay que hacerlo desde el punto de vista de lo que es el evangelio. Dios. No estar disparatando, porque nosotros, decía una ocasión una pastora, esa palabra yo nunca la he olvidado, mi querido hermano Vladi, ella decía, cuando usted quiere atrapar mucha mosca, usted no le echa cloro ni vinagre. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la vas a alejar. ¿Qué usted le echa? Le echa azúcar, le echa miel. Entonces eso la atrae. Sí. Entonces ahí usted atrapa. Entonces eso mismo pasa con el evangelio. Nosotros estamos llamados a ganar al mundo por medio del evangelio. Pero con ese tipo de mensaje y de enseñanza que lamentablemente nuestros jóvenes, esa línea, porque es una secta que se ha levantado, yo no le llamo no tiene otro nombre, es una secta diabólica que se ha levantado para dañar la imagen gloriosa de este glorioso evangelio. Claro. Entonces, ese tipo de gente, yo lo que creo es que nuestras autoridades deben de sentarse con sus líderes y educarlos y decirle, miren mis hijos, lo que ustedes están haciendo es lo que la Biblia manda, pero no es la forma correcta, porque Jesucristo nunca presentó un evangelio de ese nivel. Entonces, amado, y si nos sentamos con Pablo, Vladimir, cuando Pablo se presentó ante todos esos gobernantes, sí, claro, y todas esas, porque Pablo habló con todo el mundo. O sea, con lo alto, lo bajo y lo medio. Sí. Pero ¿qué vemos a Pablo presentando? Un evangelio de altura, un evangelio de nivel.
Y eso es lo que la iglesia hoy tiene que entender, que estamos para eso. Bendigo, ¿verdad?, este proyecto de excelencia cristiana y al presidente de este proyecto, que Dios lo siga usando, porque verdaderamente se está haciendo lo que el Señor quiere. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer, presentar la excelencia Dios. de este glorioso evangelio, que es algo que no tiene igual. No tiene. Pastor, usted ha dicho algo muy fuerte, porque aquí esto está fuerte. Usted ha hablado de excelentizar el evangelio. Excelentizar el Dios evangelio. mío, de mejorar los aspectos que le faltan mejoría, que le faltan pulirlos, Sí. Refinarlos. Correcto. Oh, Dios mío. En ese sentido, usted también tocó que nuestros líderes, es decir, aquellos que están en posiciones más elevadas, ¿verdad? Sí, Que Dios es, los claro, tiene claro. más encumbradas, en posiciones mucho más altas que las nuestras, deberían sentarse. Se debería hacer una especie de sínodo o de reunión, de asamblea, Así. Aunque sea un país pobre, aunque sea un país pobre. pero trata de presentarlo mejor. Wow, increíble. Oiga, qué palabra. Aunque sea un país pobre, Trata de presentar lo mejor Sí. ante el otro. ¿Para qué? Porque es que eso es lo que vende. Y es como tú acabas de decir, Amado. Las grandes empresas, tú ves las presentaciones de sus programas, de sus anuncios, Sí. o sea, cómo lo hacen, las Calidad. grandes inversiones que hacen. Exacto. Porque eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Entonces, lamentablemente, acuérdate que hubo un tiempo en el cual el evangelio no era captado por las grandes personalidades. es cierto. O sea, solamente se creía que el evangelio era para la gente baja, Para gente pobre. la gente pobre, la gente de barrio, Sí. la gente que no tenía ningún tipo de cultura ni De educación. formación, exacto. Entonces, la gente que tenía ciertos niveles, el llegar al evangelio, llegar a una iglesia, para ellos representaba, en vez de una dignidad, una vergüenza. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, pasó mucho eso, vi sí, mucho eso. eso nosotros porque yo estoy en el evangelio desde pequeño. Ok. Yo nací en este camino. Soy hijo de pastores. O sea, yo me crié en una iglesia evangélica. Tiene peso para decir lo que está diciendo. O sea, yo no, yo no tengo 10 años, ya yo estoy en la edad Sí. del medio siglo. Ok. O sea, Bueno. o sea, es que hay bastante tiempo y bastante experiencia Exactamente. para uno saber lo que uno está hablando. ¿Tú me entiendes? O sea, y sabemos que anteriormente los grandes profesionales, políticos, artistas, gente del medio, no, eso de evangelio. Sí, lo veían como eso algo, era los políticos, raquítico, la gente sí. que los filósofos, la gente Exacto. de altura, como que veían el evangelio como denigrante. de forma Denigrante, claro. Pero era tan, ¿por qué? Porque la presentación que teníamos en muchas de nuestras congregaciones, Sí. lamentablemente eso era lo que daba a entender y era lo que vendía al público. Claro. Nosotros yo creo que, Pastor, usted ha tocado un punto muy importante también. La presentación. Señores, hay que tomar en cuenta que, fíjense, la Biblia entera está llena de hombres que tenían defectos. Sí, Eran humanos, obviamente. claro. Pero eran hombres que para lo de Dios eran excelentes. Excelente. Y, ¿qué pasa? Lo que ellos, date cuenta, tú empiezas desde Génesis hasta Apocalipsis y te vas a encontrar que los hombres que Dios había llamado eran hombres que se preocupaban por presentar lo que ellos hacían para Dios. Era único, era distinto, era diferente, Excelente. era apetecible, era atractivo a otros. Entonces yo creo que nosotros no podemos ser la excepción. Usted, No, tú lo acabas de decir. Y que Dios nos ha honrado, porque en realidad Dios ha honrado su palabra y ha honrado su Amén. iglesia. ¿Por qué? Porque Cierto. tenemos hombres sumamente preparados en todo, como lo decíamos, valga la redundancia, lo habíamos Es dicho. cierto. O sea, tenemos de todos los niveles. Hombres de televisión, Sí. hombres de radio, o sea, Es. de todos los niveles. Mujeres preparadas, periodistas, gente que saben lo que es hacer una presentación. Entonces, en nuestras congregaciones también, hoy Dios nos ha bendecido porque tenemos iglesias de mucha excelencia. ¿Me entiendes? Porque el evangelio del Señor lo va a llevar a Sí, donde lo ha ido tenga que puliendo, llevarlo. sí. No importa lo que se levante. Gracias a esa palabra que Cristo dijo, que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra su iglesia. Mira, el evangelio no ha caído porque Jesús dijo esa palabra. Amén. Porque si no, Vladimir, Amén. ya hace rato que estuviese No existiera. desaparecido. ¿Tú me entiendes? Es cierto. Entonces, el evangelio no puede desaparecer, porque el evangelio tiene un propósito eterno y se tiene que cumplir por encima de quien sea. ¿Tú sabes quién está
riéndose a carcajada, el enemigo del evangelio, Satanás. Cuando él ve esa forma tan disfuncional de presentar Tan el orden. peyorativa, y tan negativa, y tan, que hasta él mismo cuando viene a ver, hasta el mismo diablo le da vergüenza. Claro, porque los eventos que se presentan para exaltar al diablo, ¿cómo son? El mejor sonido, Sí. mejores luces. Sí, los mejores festivales, Los mejores festivales. Dedicados a Satanás en el mundo son una cosa impresionante. Aún los satanistas, cuando van a presentar sus asuntos, hasta los desfiles de los gays, todas esas Sí, cosas, sí. tú no ves poco, o sea, todo lo hacen con esplendidez, ¿Sabes qué pasó? que llama la atención. ¿Sabes que probablemente durante mucho tiempo se pensó que la pobreza era sinónimo de humildad? De humildad, sí. Y como es sinónimo de humildad, bueno, Dios le gusta lo humilde, o las personas humildes, y humilde yo tengo que parecer alguien que no tenga condiciones, que no bien presentado, bien vestido, Así es. o sabe hablar, etcétera. No, eso como que es malo en algún momento. Incluso yo recuerdo que cuando me convertí, pastor, escuché esto mucho, que me imagino que usted lo habrá escuchado en mucha más medida que yo. No estudies porque Cristo viene. Sí, lamentablemente, eso es así. Eso es así, ¿no? Dios Y mío. yo soy parte, inclusive yo mismo tuve también parte de esa triste situación. Cuéntanos de su Sí, experiencia sí. en ese sentido, porque ahora yo quiero saber, y la gente también. No, en realidad tú sabes que es lo que te digo, ¿verdad? Cuando uno, ¿qué pasa? Mira, hay que ser honestos. ¿Qué pasa? Que todo va con el tipo de líder que tú tengas. Eso es cierto. Entonces, nuestros líderes al principio eran hombres también, ¿verdad? Que no tenían ningún tipo de formación intelectual. Entonces, si tú no tienes formación, tú no me vas, tú quisieras A transmitir tú eso. no me vas a transmitir, tú me transmites lo que tú tienes. Eso es cierto. Entonces, eso fue lo que un poco nos desayudó, podríamos decir, ¿verdad? No nos dio pero sí, y también había otra situación. La realidad era que, producto de el tener el conocimiento y siempre las predicaciones de nuestro amado hermano evangelista internacional Gigi Ávila y otros grandes predicadores, que ese era el mensaje que presentaban. Inclusive recuérdate que hasta decir de la televisión, tú te acuerdas de aquella famosa frase Sí, sí, de nuestro que la televisión querido- era el cajón del diablo. Exactamente. Entonces, todo eso, todo lo que representaba progreso, desarrollo, avance, Sí. para nosotros eso era algo que era del mundo. Se predicaba el atraso, se predicaba el estancamiento. la Más falta que el de desarrollo, Wow. más que el desarrollo, porque teníamos la mentalidad, Cristo viene, ¿para qué uno se tiene que estar formando tanto? Entonces, por eso teníamos las iglesias llenas de jóvenes lamentablemente analfabetos, ¿tú me entiendes? Dios mío. Poca preparación. Y no pudimos entonces alcanzar lugares importantes dentro del entramado social. Es porque no teníamos la preparación académica necesaria. Y para uno poder llegar a esos niveles, tú tienes que estar preparado, porque si tú no estás preparado, inclusive, hasta se quiso prohibir que las radios y la televisión se han usado por muchos de nuestros queridos pastores y amigos evangelistas, porque lamentablemente no tenían un léxico adecuado Wow. a la radio y la televisión. Y eso lo vimos en los primeros años cuando salieron las emisoras como por ejemplo Radio Revelación América, que acabamos de pasar por el frente de ella, al venir para acá, Radio Alfa Omega, y otras emisoras más, pero tú veías y escuchabas a muchos de nuestros predicadores, lamentablemente, que oye, el léxico y la presentación que tenían era sumamente Era deficiente. con mucha deficiencia. Wow. Y eso es algo que llama también. O sea, Sí. nosotros, claro, nosotros los pentecostales, el gozo y el fuego, Sí. nosotros no le prestamos mucha atención a eso, A pero, eso. pero No, llegó el tiempo que sí, o sea, hace unos años atrás ya, llegó el tiempo que tuvimos que dar un salto. Sí, y se estaba inclusive se quería hasta prohibir que los evangélicos que no estuviesen preparados a través de lo que era la locución, no iban a estar por eso mismo, porque se veía como un daño y como una vergüenza ese tipo de situación a través de la radio y la televisión. Sí, porque yo creo mucho, pastor, por ejemplo, que el llamado de Dios, el llamado que Dios pone en alguien, los dones que Dios pone en alguien, las habilidades del Espíritu que Dios pone en alguien, yo creo mucho en eso. Pero también creo que hay que pulir y hay que llevarlo a un punto de sofisticación, el llamado. Sí, claro.
¿Por qué? Bueno, porque el llamado como tal no es simplemente algo, primero no es terrenal, es algo espiritual. Es algo espiritual, ¿verdad? Y celestial. Exacto. Entonces, en segundo lugar, el llamado tiene unas características que yo necesito descubrir: la potencia del llamado, el nivel del llamado, la extensión del llamado, ¿verdad? El alcance del llamado. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tomar muy en cuenta esa parte, y por eso me ha parecido fabuloso lo que hemos tratado en el día de hoy. Ahora, hay algo que también ahí mismo le quisiera preguntar, pastor. Como estamos actualmente, vamos a decir, donde nos encontramos, vamos a ponerle un termómetro a la iglesia actual, en sentido general, más allá de la predicación que ya hablamos. En sentido general, ¿cómo podemos definir a la iglesia actual? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene temperatura? ¿La temperatura está bien? ¿Está por debajo o está excelente? Bueno, tremendo, ¿eh? ¿Cómo? Oye, si yo sé, no vengo. Bueno, en realidad, mira, Vladimir, el Evangelio de Jesucristo, nada ni nadie lo va a detener. Amén, eso es cierto. Y aunque hayan situaciones negativas, pero el Evangelio de Jesucristo siempre está hacia arriba. Va a prevalecer. Va a prevalecer. O sea, hay situaciones, y siempre lo hubo, lo hay y lo verás. O sea, pero el Evangelio, yo entiendo que la iglesia del Señor está hacia la excelencia. O sea, la iglesia está avanzando. Aunque hayan ese tipo de situaciones que lamentablemente, pero no lo detiene el Evangelio. Porque si hubiese sido así, es como te decía ahorita, entonces ya no existía ese evangelio. Y sin embargo, ¿qué está pasando? Que aunque hay todo ese tipo de deficiencias y de situaciones negativas, Dios sigue salvando gente. Amén. Dios sigue sanando. Amén. Dios sigue transformando corazones. Amén. O sea, Dios sigue salvando prostitutas. Dios Amén. sigue salvando homosexuales. O sea, el evangelio, la iglesia del Señor, nada la vas a detener. La iglesia va para adelante y está excelente. No vamos a decir que la iglesia, si hay situaciones, no negamos la realidad de situaciones negativas y que hasta nos avergüenzan, pero con todo y eso, la iglesia del Señor sigue hacia adelante. Dios mío. Señores, oye, no hay tiempo para más. Wow. Qué pena. Wow, siento que el tiempo pasó muy rápido, pastor. Tremendo, hermano. Dios mío, como que el tiempo pasó como muy rápido, Dios de gloria. Pero de verdad que nos gozamos en este día por la presencia del pastor Noé Pérez, que nos acompañó en el día de hoy en esto que denominamos sintomatología de la iglesia actual. Recuerda que puedes seguirnos también a través de todas las redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Pastor, despídese público. Wow, tremendo. Nada, espero, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de bendición y de reflexión para todo el pueblo evangélico a nivel de nuestra nación y del mundo. Porque lamentablemente la crisis no solamente en República Dominicana, exacto, en toda parte hay esta situación. Exacto. Así que gracias, mi querido hermano Vladimir Castro, por permitirme ser parte de esta hermosa experiencia en este hermoso día, y bendigo la vida de todos tus televidentes a todo lo largo y ancho de nuestro país y del mundo. Amén. Bendiciones, pastor. Y a ustedes, nos vemos en la próxima. Amén. Bye, bye. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.